¿Qué tal? Buenos días. Soy Aníbal Hernández Zain. Antes de comenzar con mi presentación, me gustaría agradecer al comité organizador de este cuarto coloquio virtual internacional intitulado Tendencias 2021 para Políticas Públicas Sustentables en Tabasco, toma de decisiones en contexto de riesgo. Y bueno, habiendo hecho mención de ello, comenzaré con mi presentación. El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas establecidos en Tabasco. Bien, partiendo de la inexistencia de un concepto internacional e institucionalmente convenido y aceptado, es importante e insoslayable mencionar y referir los antecedentes que han marcado puntos significativos a lo largo de esta lucha por el respeto y protección y garantía de estas colectividades. Bien, la primera de ellas fue en el año, no la primera de ellas, ya que ha habido múltiples antecedentes que han marcado pautas, pero estas tres que señalo para mí son las más relevantes. Bien, en el año 1981, Martínez Cobo, quien fue un ex relator de Naciones Unidas, señaló una definición de indígena estableciendo que son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de la sociedad que no prevalecen en estos territorios o en parte de ellos, y que en la actualidad constituyen sectores no dominantes de las sociedades y tienen como su determinación la preservación, el desarrollo y la transmisión a futuras generaciones de sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales. El segundo acontecimiento relativo a este vaivén de parámetros acerca de la definición de indígena fue en el año 2001 por el relator igualmente de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, quien tras un estudio de campo sumamente extenso se propuso que la inexistencia de un concepto convenida y aceptada daba pie a la adopción del concepto considerando el contexto de cada uno de los estados, entendiendo estado como país o nación. Por ende, en la actualidad, las constituciones de diversos países denominan a este sector poblacional de diversas formas, y no por ello se limita el respeto, la protección, la garantía y la promoción de sus derechos. Uno de los términos adoptados por diferentes países son aborigen, nativo, oriundo, tribal u otros conceptos análogos. A continuación presentaré el antecedente que para mí representó el más importante, debido a que sí, estos dos fueron, de los dos ex relatores que les acabo de compartir, fueron muy importantes. Sin embargo, ellos no eran indígenas, es decir, ellos no podían mencionar esta necesidad de explicarle al sector poblacional externo a ellos que una definición no debía de determinar el respeto por sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos y tal. Es por ello que me atreví a mencionar lo sucedido en el Consejo Mundial de Poblaciones Indígenas,
como uno de los antecedentes más importantes por haber sido representantes de poblaciones indígenas quienes alzaron la voz al respecto, aludiendo que definiciones artificiales, que ellos no iban a permitir que definiciones artificiales dijeran quiénes eran. Y otra de las cosas que mencionaron es que considerar un concepto que defina a todos conllevaría una limitación estructural a las colectividades. Con estos dos comentarios que parecen sencillos, pero tienen inmerso un gran significado para todas estas colectividades, me encuentro totalmente de acuerdo. Bien, habiendo hecho mención de esto, lo cual considero fundamental al momento de hablar de poblaciones indígenas, ahora sí cabe entrar en materia de las poblaciones indígenas en México de manera somera y específicamente en la entidad federativa de Tabasco. Bien, pues en este mapa podemos observar los diferentes pueblos indígenas establecidos en México, que hasta hoy son 68 pueblos indígenas distribuidos en aproximadamente 64.172 comunidades. Y abordando de manera somera lo relativo al marco jurídico de protección del Estado mexicano, cabe mencionar que el artículo 2 de la Constitución Política ha sufrido dos importantes reformas. Bueno, fue resultado de una de las reformas, la primera que fue en enero de 1992, reforma que reconocía al Estado mexicano como un Estado pluricultural. Y fue hasta agosto del 2001 cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce de manera puntual y específica una serie de derechos humanos a este sector poblacional, considerando estos 4 elementos que plasmó en esta diapositiva, que es la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y el uso determinado del territorio, la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos o por autoridades estatales como una colectividad distinta, y una experiencia de sometimiento o marginación, exposición, exclusión o discriminación, independientemente de que en la actualidad no persista alguna de estas experiencias. Bien, en este mapa podemos observar diferentes colores. Cada uno de ellos representa a los pueblos indígenas que se encuentran establecidos en el estado de Tabasco. A simple vista se puede notar que el que mayor predominación tiene es el color verde, que representa al pueblo indígena Chontal de Tabasco, mejor conocido como pueblo Yucatán. También se encuentra señalado en color gris el pueblo indígena Chol, el náhuatl, el tzotzal, el zoque y el ayapaní. Estos son los pueblos indígenas que actualmente se encuentran establecidos en Tabasco. Y otro de los puntos sumamente relevantes que es elemental que se considere es que el pueblo ayapaneco es a nivel nacional el pueblo indígena con menor población, contando únicamente con 14 personas que se autoadscriben como tal. Es decir, se encuentra en peligro de extinción este pueblo indígena. Y hasta el año 2015, según estadísticas del INEGI, eran 617.203 personas indígenas en el estado de Tabasco. Asimismo, es importante señalar
que en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, igualmente en su artículo 2, reconoce una composición pluricultural sustentada en los diversos pueblos y comunidades indígenas que se encuentran asentados en el Estado, y reconoce que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación. De hecho, en lo personal considero el derecho caudal de derechos, es decir, al limitarse este derecho, no solo como característica propia de los derechos humanos, sino como el derecho, los derechos humanos de los pueblos indígenas, al limitarse este derecho, se limita una serie de derechos a estas colectividades, haciendo el señalamiento que este derecho se ejercerá dentro del marco constitucional de autonomía que asegura unidad estatal y nacional. Como normativa subyacente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, encontramos la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco. Antes de abordar esa ley, me gustaría hacer mención de los derechos que de manera puntual enuncia el artículo 2 de la Constitución Estatal, que son la conservación y mejoramiento de su hábitat, preservación y enriquecimiento de su lengua, formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, la elección de acuerdo con sus normas, procedimientos, prácticas y tradiciones a las autoridades representantes, es decir, el gobierno interno del pueblo, de cada uno de los pueblos indígenas. La elección en cada pueblo o comunidad indígena de un representante ante el ayuntamiento, la aplicación de sistemas normativos en la regulación y resolución de conflictos internos, la igualdad de condiciones a los servicios de salud, uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestre de las comunidades indígenas. Esto resulta interesante, ya que no por el hecho de enunciarlos se puede dar por tácito la protección, promoción, garantía y respeto de estos derechos. Y bien, entrando en materia, abordando la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado, esta sí menciona igualmente en el artículo 2 a los pueblos indígenas que se encuentran, que habitan en el estado de Tabasco, ya que la Constitución estatal no hace ese señalamiento, dejándolo como para la ley de la materia. Como ya les dije, es el Chontal de Tabasco, Yucatán, el Chol, el Zoque, el Tzetzal, el Náhuatl y el Tzotzil. El artículo 2 nos dice que son sus formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que los distinguen e identifican del resto de la población del Estado. Bien, ahora, llevar los pueblos indígenas al tema de la pandemia del coronavirus, originada por el coronavirus, es hablar ya de un tema difícil por todo lo que conlleva, sabiendo que los pueblos indígenas por sí solos, o sea, por decirlo de alguna manera, sin existir una pandemia mundial, ya sufren un grado de marginación. Y a eso sumémosle esta situación tan severa que se está viviendo en todo el mundo, lo cual nos lleva a la falta de acceso a servicios esenciales de saneamiento, el acceso eficiente a una atención sanitaria, la carencia en las unidades médicas, si es que hay unidades médicas en cada una de las comunidades, desabasto de
elementos tan esenciales durante estos últimos 9 meses, como son el jabón, el desinfectante, el cubreboca, los guantes. Y todo esto lo vamos sumando y da como resultado el incremento en la tasa de empobrecimiento, de enfermedad alza, los índices de enfermedades, sino no como contagio de COVID, sí de desnutrición, anemia. Y pues bueno, ya para ir cerrando un poco, los estilos de vida tradicionales de los pueblos indígenas son una fuente de resiliencia. Como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, por sí mismos los pueblos indígenas han vivido una situación de marginación, desprotección, exclusión, tanto así que llegó a ser un punto de partida para considerar el enunciamiento de estas colectividades a nivel constitucional. Los estilos de vida en este momento de la situación social, los estilos de vida tradicionales de los pueblos indígenas hoy en día pueden representar una amenaza para evitar la propagación del virus. Es decir, es común que las familias se encuentren habitando, hay que una sola casa viven demasiadas personas y aunque no todas salgan, está la persona que pueda salir, regresa a casa y puede contagiar a esas personas. Asimismo, la convivencia con personas mayores puede ocasionar mayor riesgo de contagio para estas personas. Y pues bueno, los pueblos indígenas experimentan un alto grado de marginación socioeconómica y corren un riesgo desproporcionado en las emergencias de salud pública, haciéndose aún más vulnerable durante esta pandemia mundial. Y es aquí donde se deja abierta la puerta para un análisis no solo teórico, sino ahí sería súper interesante y que ya se está haciendo trabajo de campo, porque después de la crisis sanitaria viene la crisis económica y la más importante, la crisis social. Bien, pues como reflexiones finales tengo 3. La primera de ellas es que México es un país con diversos pueblos y comunidades indígenas establecidos en su territorio, poseedores de instituciones sociales, económicas, políticas y culturales distintivas, con conexión histórica arraigada al lugar en donde habitan o en el cual desarrollan sus actividades de subsistencia. La segunda es que las colectividades establecidas en el territorio de la nación mexicana cuentan con derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que buscan la protección, el respeto, la promoción y la garantía de prerrogativas que engloban temas relativos a la autodeterminación, autonomía, participación y reconocimiento. Pero la vigilancia de los derechos colectivos de este sector poblacional en lineamientos jurídicos poco vale, o me atrevería a decir, de nada vale, si las autoridades no asumen el compromiso de materializarlos. Y como última reflexión es que en Tabasco viven miembros de colectividades indígenas pertenecientes al pueblo Chontal, Chol, Nahuatl, Tzitzal, Soque y Yapaneco. Sin embargo, diversas autoridades de los diferentes niveles se han ocupado de otorgarles un trato excluyente en temas relacionados con alguno de los aspectos de su vida,
ocasionando el fortalecimiento de las desigualdades persistentes en nuestro país, y más aún durante esta pandemia. Bueno, les agradezco muchísimo y en caso de requerir alguna información plasmada en esta breve presentación, pueden escribirme, está mi correo electrónico. Muchas gracias.